Tardes. Hoy va a ser una clase que es un poco un rejunte o una recopilación de distintas áreas y que va a tratar de abordar aspectos que tienen que ver con la memoria, ¿no? Principalmente vamos a hablar de memoria para tener digamos, como siempre, un espacio mutuo a la disciplina de cada uno de nosotros. Esto no es puntualmente de un texto, porque me decía Julieta, estaban preguntando sobre textos bases. Esto en realidad se puede encontrar en distintos textos, pero es un conjunto de distintas disciplinas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase de hoy, por lo cual por ahí no está en un texto clásico de neurología, ni en un texto clásico de psiquiatría, puede estar en un texto de neurología cognitiva o de psicología cognitiva o de cognitivismo, pero en relación a esos textos que ustedes están preguntando, vamos a hacer dos opciones. Primero, como textos clásicos para neuropsiquiatría, les recomiendo la neuropsiquiatría de Barry, después igual vamos a subir los nombres a la página. Como neurología clásica, el Adams de neurología, esos son tratados clásicos grandes, digamos. Acá en Argentina, el de Federico Micheli, que es, digamos, aborda todos los aspectos clásicos de la neurología y los desarrolla ampliamente. Y el de neuropsiquiatría de Barry lo que tiene es un espacio que es más común a los ámbitos neurológicos y psiquiátricos, está con una orientación cognitivista. Después off-label, como hablamos con Julieta, porque eso no es legal, podemos darle algunas copias digitales, pero eso no lo podemos subir a la página por el tema de que vamos todos presos. Pero es una práctica habitual nuestra, ¿no? De lucha en la Argentina, pero después les paso, digamos, si necesitan algunos textos, eso lo podemos pasar, digamos, en formato digital. Bueno, la clase de hoy tampoco es no es de práctica directamente, es una clase práctica, pero necesitamos algunos de estos conocimientos para abordar la práctica. Y como siempre, mucho de la clase de hoy se va a plantear en problemáticas que tenemos, es decir, en dudas que nos planteamos, pero sobre las cuales tenemos que trabajar, que básicamente nos pasa siempre en medicina. ¿Qué sería la definición de memoria? Bueno, la memoria en realidad es aquello que queda, ¿no? Lo que persiste a lo largo del tiempo y que fue aprendido, es decir, que fue adquirido. Para eso hay distintos procesos que se llevan a cabo. Claramente se tuvo que guardar y a eso lo llamamos almacenamiento. Y también lo tenemos que evocar, ¿no? Desde ese almacén. Pero para almacenarlo y para evocarlo hay otros mecanismos cognitivos que tomamos en cuenta. Y eso también los vamos a abordar porque todo esto puede fallar en cualquiera de esas instancias. Vamos a empezar planteándonos problemas. Cuatro casos puntuales, a ver qué nos va a pasar. Pensémoslo para adentro y lo charlamos. Punto número 1. Cuando las personas van diciendo sus nombres en círculos, su peor rendimiento amnésico recae sobre aquello que justamente fue dicho por la persona anterior a ella. ¿Qué les parece? Nos ponemos en ronda, vamos diciendo. Bueno, para acá dicen falso. ¿Votamos? ¿Falso? ¿Verdadero? ¿Cuántos votan por falso? Minoría. ¿Los otros verdaderos o se abstienen? Después, nuestras experiencias son archivadas dentro de nuestro cerebro de forma similar a la forma en que una cinta de cassette, acá demostramos la edad de todos nosotros, recibe y retiene el mensaje grabado. ¿Les parece que sí, que no? ¿Cuántos que sí? Vamos a ir todos por positivo. Vamos cayendo en la votación. Esperemos que los otros no sean blancos. A pesar de que nuestra capacidad para almacenar información es grande, estamos limitados en el número de recuerdos permanentes que podrán ser almacenados. Esta es la teoría de Caballasca, para recordar también. ¿Se acuerdan de Cirilo Caballasca? De la cabeza también demostrando la edad de todos nosotros. Esta cinta Pichimahuida. ¿Qué les parece? ¿Verdadero o falso? O sea, no estudiemos mucho porque nos vamos a olvidar de las cosas en medicina. La hora previa al sueño es un buen momento para memorizar información. Dice que sí. Bueno, entonces teníamos... el 1 lo cambio a... Sí, a falso. Entonces estamos en falso. Falso, verdadero, o falso. ¿Cómo era? ¿Cómo viene? A ver, falso acá. ¿Cuánto falso el primero? Falso, ahora es mayoría falso. Bueno, venimos mal. El segundo... Verdadero, seguimos mal. El tercero... Falso. ¿Cuántos falsos y cuántos falsos? Falso.
¿Los demás son verdaderos? ¿Cuántos verdaderos? Estamos limitados en número de recuerdos permanentes. Verdadero. Falso. Estudiemos que nos queda. ¿Y el último? Bueno, el último es verdadero. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a intentar ver por qué. Bueno, empecemos. Para hacer, podría haber puesto pitufo, que esto dilata. Podría haber puesto pitufo porque el dilema de ganar porque estoy dando la charla yo, pero bueno. ¿Se acuerdan? Esto igual es más para las mujeres que se acuerdan de estas cosas. ¿Cuáles eran los nombres de los 7 enanitos? ¿Cuál en inglés? Ninguna, ninguna idea. Fallar, porque hay muchas mujeres. Una idea. Es fácil por los pitufos. Los pitufos. No, no, ¿verdad? Pero los pitufos que son más chicos, ¿se acuerdan? Unión, el interior de la colaboración, ¿cómo se llamaba? Bueno, eso es el fenómeno en la punta de la lengua. Lo tengo ahí, pero no me sale. Y si te muestro así, Malhumorado, parlanchín, temeroso, dormilón. ¿Son todos esos? No, hay algunos. ¿Saben más? Tontín estaba. Perezoso. Bueno, o sea que de los 3 que nos acordamos, viendo así un grupito, nos acordamos más. Eso también nos va a servir para ver la clase de hoy. En realidad son estos: dormilón, tontín, reunión, resfriado, alegre, doctor, piñón. La mayoría son con estados anímicos. En la traducción, ¿no? Porque se traducen distintos, es medio inglés de origen. Bueno, esto de recordar 7 más menos 2, que es lo que nos hubiese salido si nos poníamos a detallar, también tiene que ver con la memoria, ¿está? Y con el recuerdo. Y vamos a desarrollar estos puntos, pero como para que nos quede como regla mnemotécnica. Empecemos. Hay bases, como yo dije cuando nos encontramos la primera vez, nos paramos sobre yo me paro sobre un lugar, ¿no? Todo lo que nos sucede se sustenta en algo material, y esto vamos a ver que lo vamos a tocar en la clase de hoy. Y la memoria tiene un sustrato cerebral. Entonces, las bases sobre las que nos paramos, por lo menos la hipótesis que tenemos es que esto pasa porque hay cambios neuronales. Sabemos que algunos organismos modifican su conducta en respuesta a eventos ocurridos durante su vida. Esta habilidad del sistema nervioso central se da a punto de partida de cierta neuroplasticidad. O sea que estas modificaciones que suceden en neuronas, y esta neuroplasticidad, o sea, hace a la memoria. La memoria es una forma de neuroplasticidad, ¿está? Porque claramente es algo que se modifica en el sistema nervioso central a punto de partida de la experiencia, y que evolutivamente es bueno porque esto se va adquiriendo, porque nos deja seguir estando vivitos y coleando. El primero que empieza a tratar el tema desde un punto de vista rigurosamente científico es Hebb, y lo que establece Hebb es una hipótesis, es decir, las células que disparan juntas se conectan entre sí. Él plantea una fórmula matemática compleja, digamos, esto se desarrolla mucho más, pero básicamente lo que dice es que hay un enagrama neuronal que empieza a activarse de forma conjunta, y que eso hace que haya modificaciones, y que eso tiene que ver con la memoria, con eso adquirido. Esas neuronas que empiezan a participar conjuntamente van a seguir participando conjuntamente y van a formar un bucle, ¿tá? Y ese bucle va a dar lugar a la memoria. Eventos psicológicos importantes: memorias son manifestaciones de flujo de actividad dentro de un loop o set neuronal determinado. Cuando estas neuronas son excitadas en conjunto, sus sinapsis pasan a estar funcionalmente conectadas, conformando lo que se denomina ensamble celular. Esta conexión funcional podrá ser mantenida en el tiempo y va a perdurar en el tiempo, es una forma de memoria. Y esto conduciría hacia un proceso de crecimiento o cambio metabólico que se perpetúa en el tiempo. Es una teoría, fíjense que estamos en los 40. Los cambios sinápticos que se proponen asociados a la memoria incrementan el interés acerca de la topografía cerebral. Entonces empieza a parecer que, entonces, si está en el cerebro y es un cambio en las neuronas, si estas neuronas tienen un cambio en el filing y forman un loop, tienen que tener un lugar. ¿Se acuerdan los síntomas lobares? Y todo el auge de la frenología, de que todo está en un lugar. Si tienen un lugar, tenemos que saber cuál es el lugar, porque esa es la memoria. Y entonces ahí empieza una nueva hipótesis, que vamos a ver si se mantiene o no. El daño de cualquiera, un número de regiones cerebrales específicos, puede afectar el desempeño amnésico, es su hipótesis inicial. Y el déficit secundario de estas lesiones puede variar. La memoria no es un constructo unitario, esto es lo que van viendo. Es decir, ellos variaban y se dan cuenta que la memoria no tenía un lugar rotundo, pero vamos un poquito más adentro de sus experimentos. Lashley empieza a estudiar la neurobiología de la memoria, esto en los 50 ya, y busca lo que es ese engrama, ese loop, esa topografía. Y se da cuenta que no hay un lugar específico. Acá
pido disculpas porque este lado había un gráfico que estaba bueno de cómo hacía los cortes, pero lo que hace básicamente, entrena un ratoncito en un laberinto. A ese ratoncito le hace un corte, digamos, si lo dibujo acá, hagan de cuenta que queda esto en la memoria, justamente, si este es el cerebro del ratón, empieza a cortar distintas áreas. Y se da cuenta que cuando lo reexpone ese laberinto, el tipo no tiene cambios, lo sigue resolviendo bien. Ahora aquí dice, bueno, no voy a hacer un corte, voy a ablacionar el córtex, voy a sacarlo o hacer un sinnúmero importante de cortes. Y ahí se da cuenta que la reexposición es deficiente. Y que esto no depende de la topografía, no importa si lesiona primero un lado, después el otro, importa la cantidad, el volumen total del córtex lesionado. Entonces de acá empiezas a salir, digamos, subhipótesis de la inicial. Habla de lo que se llama, después se conocen como principio de Casey, pero es equipotencialidad. Todas las porciones del córtex contribuyen igualitariamente al aprendizaje y pueden ser sustituibles entre sí. El primer concepto de lo que después va a ser neuroplasticidad. Tiene una acción de masa, el córtex funciona como una unidad en sí misma y su desempeño mejora cuanto mayor es el volumen involucrado. Después esto se hace con resonancias funcionales y los pacientes que tienen mejor desempeño amnésico y los que se conocen como genios, que los vamos a ver adelante. Ahora, ¿cuáles son algunos de los errores? Esto tenía que venir después, pero bueno. Considerar que el engrama, ese loop inicial que dijo Hebb, solo se encuentra en el córtex. Hay otras estructuras que también participan. Y considerar que todas las formas son fisiológicamente iguales, que dan en el mismo lugar. No, sabemos que no participan igual, eso lo vamos a ver hacia el final. La mala onda de Lasky se da, es a punto de partida de esto. Después de cortar el corte se dio cuenta que la cerveza hacía lo mismo. Así que esa es la mala onda de Lasky. Los ratones funcionaban igual en el laberinto de Mal que cuando les ablacionaba el córtex. Después empiezan otros experimentos en neurobiología muy interesantes. Creo que se hizo una película en relación a esto, que era entrenar al ratón en el mismo laberinto, hacerle un guisado celular en el cual se sustentaba que había ADN o con líquido cefalorraquídeo, implantárselo a otro ratoncito y fijarse si la memoria se podía transmitir de ratón a ratón. Hay una película de un científico que matan a la mujer y que él se inyecta, me parece, líquido cefalorraquídeo. Bueno, parte de este experimento de los 70. Es este actor, que es la misma que le secuestran al hijo, me parece. Sí. Pero bueno, no me acuerdo cómo se llama la película. Bueno, él se inyecta y vive para ver qué pasó con la muerte de la mujer. Bueno, esto fracasó, no se pudo demostrar. Había algunos experimentos que se supone que fueron secos, que decían que sí. Ahora, ¿qué empieza a plantearse? Bueno, una imposibilidad, sobre todo estemos hablando de los 40, los 50 y los 70, metodológica para poder resolver el problema, ¿no? Que vamos a empezar viendo que es una dualidad. Sabemos que la memoria funciona, pero eso es más mental, si queremos decirle, frente a un materialismo que creemos que está, porque explicaría esa memoria, pero no lo podemos describir. Empiezan a haber otros intentos de abordarlo. Y surge, en realidad no surge ahí, la filosofía de la mente reaparece en todo el debate de lo que está pasando con esto. La filosofía de la mente se va a ocupar justamente de la naturaleza de los estados mentales, sus efectos y sus causas. Y básicamente, bueno, ubicamos a Descartes por el dualismo, pero venía desde Platón, la idea de que, bueno, que había algo que trascendía a la materia, y quizás antes de Platón seguro también, y que no necesariamente desde esta hipótesis tenía un sustrato orgánico, sino que se diferenciaba por completo, que estaba la materia y estaba la mente por separado. El dualismo entonces afirma que son dos entidades diferentes, mentales y físicas. No nos vamos a meter en esto, porque no estoy capacitado para hacerlo, pero básicamente, como hay dualismo, hay un monismo que dice que solo hay sustancia. El dualismo, en realidad el monismo no plantea una problemática desde el punto de vista que si dice que hay no tiene un problema científico a resolver. El dualismo sí tiene un problema porque es uno de los dualismos, es el clásico, que es interaccionista y dice mente y materia están separadas, pero hay una conexión, es decir, si el cerebro es un sustrato y la mente es lo que ejemplifica o es el resultado de ese sustrato cerebral, ¿dónde está la conexión? Y eso es una hipótesis, es decir, hay una conexión y hay que buscarla. No hay una respuesta, si bien nosotros tenemos una
una estructura de naturalismo en la cual nos planteamos que esto tiene un fenómeno orgánico y que se va a resolver, pero lo que se empiezan a plantear son posibles abordajes, no sé si parciales, sino posibles abordajes sobre los que uno trabaja este problema en el paciente. Uno de ellos es el conductismo y más tarde el cognitivismo, en el cual nos vamos a meter, porque el punto es que nosotros tenemos personas en las cuales falla la memoria, que tienen un cerebro, que no sabemos dónde está uno y dónde está otro. Yo ya planteé cuál es mi postura frente a esto, pero a las cuales tenemos que tratar, diagnosticar y tratar. Y sobre esto es lo que vamos a intentar ir adelante en la clase. Uno de los ejemplos, que es otro libro que no tiene que ver con un libro de texto, pero que se los propongo, es El error de Descartes, que es de Antonio Damasio. Ya lo hablamos cuando vimos síndromes lobares en lo que era frontal. Lo vamos a volver a tomar cuando veamos demencia frontotemporal. Y él habla, digamos, parafraseando a Descartes, del error de Descartes, digamos. Pero él se basa en el error de Descartes no como un dualismo en el error, sino de que él concibe que la toma de decisiones de esa mente está netamente basada en el cuerpo, porque lo emocional es primordial en la toma de decisiones. O sea, lo racional del hombre no es racional desde un punto de vista puramente lógico, sino está basado en engramas, o sea, disposiciones que vayan a punto de partida de lo visceral, y lo visceral tiene que ver con lo emocional. Y da ejemplos claros como el de Piñas Gage, donde lo que está afectado es la toma de decisiones, como vimos la vez pasada en síndromes lobares, porque no hay una resonancia afectiva de un contacto visceral con el cuerpo. Pero bueno, es un tema más adelante. ¿Qué plantea la psicología cognitiva? Bueno, se va a ocupar de todos los procesos por los que la información de los sentidos se transforma, reduce, elabora, guarda, recupera y utiliza. O sea que va a ser primordial para tratar los problemas, para abordar los problemas nésicos que plantea el paciente. Su definición se centra en la cognición como un conjunto de procesos que generan una serie de acontecimientos. No son procesos neuronales que se sientan, que sean conscientes, pero sí suceden. O sea, esa es su hipótesis. Hay un conjunto de procesos sin una clara correlación topográfica necesariamente, eso vamos a verlo más adelante, que están sucediendo y que dan lugar a esto que va a ser la memoria. Acá dice que el plano sobre el que va a trabajar es una especificación abstracta de hechos que tienen lugar en el plano neuronal, siendo tan real como el neuronal y el mental. O sea, se aparta de la duda del dualismo o del monismo, y sobre eso trabaja. No se lo plantea como algo que va a resolver. ¿En qué se basa toda esta corriente? Bueno, en un montón de cosas que van pasando desde finales del 19 y sobre todo en el 20, que tienen que ver con avances tecnológicos. Aparece la psicología académica, lo que se llama la psicología científica, que ahora vamos a ver dos de los principales exponentes. Toman en cuenta todo lo que va a ser aprendizaje de maquinaria, o sea, y van a hacer un paramiento entre mente y máquina. Toman en cuenta el desarrollo lingüístico, y es sobre la lengua y el cálculo sobre lo que se van a basar para estos constructos, y van a utilizar un desarrollo que ellos van a llamar neurocomputacional. Acá aparecen todo lo que es memoria artificial, inteligencia artificial. Ellos plantean le ponen planteamiento, que es un neologismo, son dos planteos comunes. Un procesamiento que tiene que ver con algo similar a lo que pasa en la informática, y un proceso conexionista, es decir, un intento de correlación topográfica. En la parte informática van a decir que la mente funciona como una computadora, que hay un análisis abstracto y en serie, que hay una dirección jerárquica, esto es muy parecido a lo que vimos en Lobares y la teoría de Jackson, y que hay una organización modular, que hay dominios, módulos sobre los que se van a dar determinados procesos. Y sobre eso establecen un correlato conexionista. Esto tiene una imagen neuronal, la conozcamos o no. El procesamiento es en paralelo, pueden suceder dos cosas. Las neuronas hay neuronas que no tienen relación jerárquica entre sí y que pueden modular, como dice acá, en paralelo o como un constructo a una distancia.
No se puede dividir en partes, pero puede funcionar como dominios, es decir, que puede haber algo que se afecte y otra cosa que no se afecte, o que se afecten dos cosas a la vez. Y los sistemas neuronales hipnoactivos funcionan como unidades completas y no como componentes enlazados. Es decir, por ejemplo, en la toma de decisiones va a participar lo que decía antes, la parte emocional, la parte de memoria personal, la parte semántica y el cálculo. Y eso va a dar una instrucción disposicional y va a dar una respuesta. Ahora, esto suena muy lindo, pero no tenemos una unión entre las dos cosas tan clara en la realidad. Cuando yo le hablaba de la psicología científica, me refería a la posibilidad de generar experimentos, o sea, hipótesis contrastables con experimentos que se puedan repetir y resultados que permanezcan a lo largo del tiempo. A eso me refería con psicología científica, porque si no parece como que no. Y estos son los primeros indicios. Lo primero que se establecía es que la memoria era un almacén, que a eso venía lo del cassette. Se guardaba y se iba a buscar a ese almacén y se recuperaba. Eso permaneció 2500 años como una idea. Estas metáforas de almacenar, y guardar y recolectar no siempre estaban bien sustentadas por experimentos, y Emil Gauss, que no sé cómo se pronuncia, empieza a preocuparse por lo cuantitativo de ese almacén de memoria. Bueno, ¿tenemos capacidad limitada o es ilimitada? ¿Y cómo funciona en el tiempo ese almacén? Bartlett se empieza a preocupar por lo cualitativo. ¿Cuáles son? ¿Esa memoria funciona mal porque se pierde con el tiempo o porque algo se me mezcla en la memoria y me confunde ese almacén? Y a eso llama intrusión. O esa memoria tiene que adaptarse a la funcionalidad que tiene. Y empiezan a plantearse posturas contrastables con experimentos. Emil Gauss hace un estudio que podría ser el primero sistemático en psicología, y empiezan a preguntarse por lo cuantitativo. Era muy obsesivo, hizo un método. En esa época se sostenía la hipótesis del asociacionismo. Decían que la memoria funcionaba de una forma de asociación permanente. Entonces el experimento, porque él sostenía también había estado formado en esa estructura, lo que hace es tomar en cuenta palabras lexicones, es decir, tres palabras de tres letras que no tuviesen un sentido lógico, y se empieza a cronometrar. Empieza a hacer un número de intentos de estudio de memoria hasta que recupera por completo una lista que se da de distinta extensión, y se fija cuánto permanece esa lista en la memoria, o sea, cuántos intentos necesita y cuánto permanece en relación al tiempo pasado y al número de intentos y a la extensión de la lista, a todo en conjunto. No, lo primero que se da cuenta es que la mayor parte de esto no sigue una relación lineal, tiempo, ¿no? Con el tiempo. Se olvida rápidamente. Los primeros 40-50 minutos se olvida la mayoría de las cosas, ¿tá? Y después se establece una meseta en la cual esto permanece en el tiempo. Ahora, cuando se reexpone al aprendizaje, se da cuenta que cuando el número de intentos, cuando el número de prácticas fue mayor y hubo reexposición, cada vez necesita menos número de pruebas para reaprender. Es decir, si acá ponemos mínimo necesario para reaprender la lista, en un segundo intento, tercero o cuarto, con el número de repeticiones en la lista previa, se dan cuenta que la repetición va cayendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque es medio complejo el experimento. ¿Se entiende claro? El tipo se cronometraba, pongamos, acá no variaba el tamaño de lista, después lo varió, pero se exponía, lo aprendía de memoria y se fijaba cómo lo perdía en el tiempo. Cuando lo perdía en el tiempo se volvía a exponer al mismo experimento y se fijaba cuántas veces lo tenía que repetir para recordarlo. Y se da cuenta que era inverso a cuántas veces lo practicó antes. También se dio cuenta que cuanto más trataba de recordar, lo lograba recordar, tenía que exponerse más veces para recordarlo, pero también más se confundía. Cuanto más larga era la lista, más se confundía. Y cuando más espaciaba ese entrenamiento, más perduraba en el tiempo el recuerdo. Entonces, claro, dice, bueno, lo practico ahora, después lo practico
cuando no es necesario, pero lo vuelvo a practicar y lo espacio, aunque lo creo necesario, lo vuelvo a practicar. Y eso hacía que perdurase mucho más el recuerdo. ¿Ese espacio influía pasar una noche de sueño en el medio o tiempo? No, él no probó sueño acá. O sea, No, probó extensión de lista y repráctica. Acá es lo que se llama spacing effect. La repráctica en un tiempo determinado. En una cuando se lo... Primero, días o... claro, primero se fijaba cuándo lo olvidaba, porque tuvo distintos etapas. Primero se fijó cuánto tardaba. Cuando lo olvidaba, lo repracticaba. Ahí se estableció que cuando lo repracticaba le era más fácil. ¿Cuánto nos acordamos de anatomía? Creo que un 30% con suerte de lo que estudiamos. Bueno, si nosotros reabordamos la práctica de anatomía, como mi vieja cuando yo tuve que estudiar de medicina, que me decía, es más fácil que cuando lo estudié. Bueno, es verdad, porque uno lo estudia de vuelta y es más fácil recuperarlo. Bueno, y perdura más. Y tiene que ver con que la cuestión ya es conocida, digamos. O sea, algo Eso es lo que lo que hace primero son 3 letras que no tengan sentido. Claro, porque él hace eso para deslindarse de un presupuesto de la época, que era que aquello que se podía asociar era más fácil de recordar. Dijo, bueno, yo no quiero que esa variable confusora se meta en mi experimento. Es un tipo muy... El experimento que plantea está buenísimo, porque... Claro, después pasa a ser desconocido. Claro, después, pero no es asociable a nada. Pero sí, bueno, sí. Si vos estableces una regla mnemotécnica es otra cosa. Me parece difícil pero él lo que fuesen 3 letras RSM, no importa, o sea, él no lo asocia a algo. Después de decirlo 3 bueno, veces. después vamos a ver que eso es, digamos, todos codificamos de alguna manera. Todos codificamos de alguna manera. El tema es que lo que él trata es de deslindarse de esa variable confusora lo más que puede. Si justo te pegan las 3 iniciales de tu nombre sí, o de un o RPM, conocer. revoluciones por minuto, o sea, siempre asocias a algo. Sí, que... pero eso es un trabajo cognitivo tuyo, personal, que es codificar. Pero eso es válido, digamos, es como decir, te vales de algo tuyo, la posibilidad de codificación, claro. Vamos a ver más adelante que es una... bueno, entonces lo primero que establece es el spacing effect, es decir, el tema de espaciarlo. Y la otra es el fenómeno de la extensión de la lista. Ahora, Hebb, el anterior, el que hizo la fórmula, estableció otro experimento muy interesante también. El tipo exponía, le daba a sujetos a los cuales no le avisaba, en esta época no había consentimiento informado, estaba bueno, una lista de números, de dígitos, de 9 dígitos. Y cada 3 intentos le daba esos 9 dígitos de vuelta, sin decirle que eran los mismos. El tipo se fijaba que cuando se los preguntaba de memoria, los que eran nuevos se los iban olvidando igual. Fíjense que si hacen la media de esto es la misma, es no es una curva de aprendizaje. El set de 9 dígitos nuevos permanece siempre con un mismo nivel de aprendizaje, pero el que se repetía sin que ellos lo supiesen se va aprendiendo cada vez más. ¿Qué es eso? El primer indicio de que hay una memoria de corto y de largo plazo. Esto es reaprendizaje también, pero tiene que ver con que aquello en lo que se está exponiendo queda más y perdura en el tiempo. Se puede aprender. No entendí el experimento. Le daba 9 dígitos. Yo agarro a ustedes para hacer una media, lo hago con distintas personas y te expongo a 9 dígitos. Pero cada 3 intentos de esos 9 dígitos que yo doy, repetirlos. sí, yo te doy 9 dígitos, sin un orden claro, y te digo, bueno, ¿cuáles te dije? Y vos me decís, Sí. te pongo otros 9 dígitos, me decís, pero sin decirte que voy a hacer eso, cada número de intentos, te doy 9 dígitos que vos ya viste, y vos te los vas aprendiendo de memoria, sin darte cuenta. Una pregunta, en el ejemplo de la primera Filipinas, donde estaba la ronda y la persona anterior era lo que uno más recordaba, supuestamente. Menos recordaba, pero llegamos a correr todavía. Pero ese, yo te quiero preguntar que es el último nombrado o es el primero. Sí, pero no es los nombres, vos te hiciste un... Pero hay una ronda. Yo digo mi nombre. ¿Vieron Feliz Domingo otra vez? Ya volvemos a la época de Somos Todos Viejos. ¿Se acuerdan Feliz Domingo cuando uno decía que empezaba a decir una cosa y después seguía otro y uno se olvidaba? Lo que pasa es que hay un montón de elementos que se van sumando ahí vivos. Pero la primera destacaba que se recordaba al primero, digamos, el que decía algo después que yo, o al último. ¿Cuál es lo que te acordás peor? El anterior. El anterior. Fue el anterior. O sea, el último. El último antes de que vos hablaras. El último. Pero eso no se responde con esto. No. Bueno.
Entonces empieza a aparecer con todo este conjunto de experimentos, que son mucho más, estos me parecieron los más relevantes, una teoría del procesamiento de la información, que habla de almacenes, digamos, de lo que es un sistema mnésico-modal. Hay modalidades de memoria que son diferenciables. Hay un registro sensorial, una memoria que en principio es de corto plazo y una memoria que es de largo plazo. Esto tiene más de 30 años en vigencia, con muchas modificaciones. Dice que hay sistemas de componentes relacionados, denominados almacenes, que son capaces en conjunto, bueno, forman la memoria y son capaces en conjunto de procesar tipos específicos de representaciones que son códigos cognitivos. Y es posible transferir estos códigos de uno a otro, con un proceso que va a ser controlado. Es decir, hay dominios mnésicos. Dentro del dominio mnésico hay subdominios. Hay un input sensorial, una memoria sensorial que va a seleccionar, porque si no sería muy confuso el mundo, si todo se recuerda, y ahora vamos a ver un ejemplo. Esto es dependiente netamente de la atención, qué pasa de lo sensorial a la memoria de corto plazo. Algo me llamó la atención en eso que estoy memorizando inmediatamente, y eso pasó a la memoria de corto plazo. Totalmente dependiente del tiempo, y que sin ensayos nunca va a pasar a la memoria de largo plazo. Esto se codifica, como vos me decís, a mí me resulta raro que nada que no tenga un sentido. Para él, claro que tiene, pero ese sentido que me estás dando es un ejercicio cognitivo. Lo estás codificando. Cuando vos le estás diciendo, esto me lo voy a acordar porque me hace acordar a tal cosa, lo estás codificando. Ahí a nivel consciente, pero puede ser inconsciente. Lo codificás y lo llevas a la memoria de largo plazo. Y ahí lo recuperás. ¿Tá? Y en la recuperación hay un pasaje de memoria de largo a corto plazo y hay un reentrenamiento. ¿Tá? Y hay exponentes claros para cada una de estas memorias. La memoria sensorial, que es la más confusa y por la que menos nos va a preocupar a nosotros, tenemos a Sperling, ¿no? Era así un experimento en el cual ya una vigésima parte de segundo, un número de letras, y le decía que las recuerde. Y era bajo el rendimiento, se acordaba muy poca, pero si se la señalizaba por línea, ya le voy a preguntar, es decir, si focalizaba la atención, el rendimiento era óptimo. ¿Tá? Y tiene que ver con que si atendemos a todo, el mundo es muy confuso. Si viésemos los átomos por los cuales nos movemos, no veríamos nada. Vemos forma, bueno, acá es lo mismo. La memoria de corto plazo la estudió Miller, de otros, ¿no? Y es el que estableció esto del número mágico de 7 más menos 2. El tipo decía que sin segunda exposición, el porcentaje de lo aprendido era invariablemente descendente con el tiempo, y que solamente la codificación por el reentrenamiento iba a hacer que esta memoria de corto plazo se fuese hacia arriba. Si no, el input máximo era de 7 más menos 2. Más que eso no iba a variar. Muy limitada en capacidad, muy limitada en tiempo. Esto nos tiene que quedar como concepto. Y la memoria de largo plazo, que creo que es la que más se estudió. Y hay ejemplos de la vida, como que más, no sé, otro que no sé pronunciar, ¿no? Mahaprabhu, ¿no? 30.000 cifras del número pi. Muy útil. Ahora, fíjense esto. Es un genio, ¿no? Coeficiente intelectual normal. ¿Qué genio y qué no? Y puedo recordar 30.000 cifras del pi. Para el libro Guinness. Para el libro Guinness. Este no es Salomón Shcherbetsky, este es Luria, que hizo su tesis sobre este personaje, que era un ruso que tenía una capacidad ilimitada de memoria, porque todos la tenemos, pero que era brillante. El tipo recordaba todo, incluso esto de la alteración sensorial. Y era muy llamativo esto, las incidencias, sentía imágenes, saboreaba colores, olía sonidos. El tipo cuando Luria, el libro de Luria sobre su tesis, cuando lo entrevistaba, él codificaba la información de memoria de una forma completamente diferente a como la hacemos todos nosotros, quizás. Y en esa incidencia quizás estaba, no se puede discernir eso desde los datos que tenemos, pero quizás estaba la capacidad mnésica que tenía. Era capaz de preguntarle, bueno, ¿cuántos escalones subió ayer? Y el tipo lo iba a recordar, o cuántas baldosas pisó hace 4 días, ¿qué? Pero estaba prestando atención todo el tiempo. No, el tipo tenía como algo parecido a lo que, no sé si vieron Monk, el investigador. Claro. No, más allá de lo obsesivo, el tipo tenía una memoria prodigiosa. Recordaba detalles que le eran intrusivos porque es bastante molesto esto, digamos. De hecho, el tipo a qué se dedicó era taxista en Rusia, así que no sirve para nada.
No sé si no le sirvió para nada, no creo que se le escape ningún rostro por ahí de lo que dos veces no le iba a parar el mismo, pero lo que quiero decir es que y tuvo un trabajo normal, de hecho creo que se volvió loco hacia el final de su vida, pero es esperable. Es muy interesante el trabajo de Luria que hizo con esto. Luria es el que toma todos los componentes multiversales. ¿Saben quién es este? Pitkin, pero ¿suena quién es? No. Y así. Este era Rayman. Este Pitkin es en el que se basó la película Rayman. Y también, bueno, el autista prodigioso, como decían, que lo que después dijeron es que tenía un Asperger, y después empezaron a decir que todos tenían Asperger, Darwin, y esta es toda la lista de Asperger dentro de la lista de Asperger, que son recontra identificados. Sí. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? La memoria es un dominio. La inteligencia no me quiero meter en lo que es, pero no necesariamente ser hipermemorioso implica ser hiperinteligente. Es un dominio y es un dominio separable del resto de los dominios cognitivos. Bueno, este es Turing, que tuvo una vida trágica y también se lo tenía en cuenta como un hipermemorioso. La vida de Turing la conocen, el que hizo la máquina, sí, la primera computadora, que después lo castraron químicamente y se suicidó. Hicieron una castración química por homosexual y se suicidó porque no fue condenado. Entonces podemos dividir a la memoria en tipos de memoria de largo plazo, que es la que nos va a quedar. Y tenemos la memoria que se puede hacer declarativa, que es explícita, que yo puedo declarar que la tengo. Y esa memoria explícita puede ser... Otro ejemplo que se me viene a la cabeza, no sé si vieron la película que se llama Temple Grandin. ¿La vieron? ¿La viste? Que es un caso real. Sí. De hecho vive es el nombre de una americana que con Asperger o bueno, dentro de estos diagnósticos se hace muy famosa porque Texas, porque arma todo un circuito de los mataderos Texas está lleno de... Y estudiando, o sea, dando... Hay toda una cuestión perceptiva también, ¿no? En relación a la... Sí. Pero con una capacidad de almacenamiento de información en relación al ruido de la vaca, de cómo... Sí, pero digamos, como si lo fuera estudiando durante años por sí misma, ¿no? O sea, recabando información, pero no que estudiaba ni nada, y después lo transforma lo materializa de alguna manera. Muy bueno. Bueno, entonces, dividiendo cómo estamos de tiempo. La memoria de largo plazo podemos decir que hay una declarativa y una no declarativa. La declarativa es la que podemos hacer explícita, podemos dar cuenta de nuestra memoria de forma consciente. Y la podemos dividir en semántica y en episódica. La semántica tiene que ver con el conocimiento general, por ejemplo, ¿qué quiere decir desayuno? ¿No? Y la episódica que tiene que ver con experiencias vividas, ¿qué desayunaste hoy? ¿O a qué hora desayunaste hoy? La implícita es aquella que es no declarativa, pero que está. No tenemos conciencia del recuerdo, pero tenemos un recuerdo y lo llevamos a cabo. El ejemplo más típico es la procedural, digamos. Nunca se van a olvidar de andar en bicicleta, digamos, como esas tantas otras. Tiene que ver con habilidades motoras, es perceptual, pero es cognitiva porque implica un aprendizaje, digamos, y un procesamiento. El condicionamiento, que puede ser clásico o operativo, lo vamos a ver, y el priming, que son formas de memoria implícita y que porque uno esté mal, o sea, porque uno está afectado no tiene que estar la otra. La explícita, entonces, tiene adquisición de hechos, experiencias e información acerca de eventos que pueden ser declarados explícitamente. Es directamente accesible a la conciencia, involucra un esfuerzo consciente, requiere atención necesariamente, es relativamente rápido y flexible y no siempre es confiable. Esto es muy interesante. Lo que es explícito no es confiable. Ahora, la implícita, en contrapartida, tiene que ver con las habilidades, con los procedimientos. Está sujeta a condicionamiento clásico, priming y otras situaciones que vamos a ver que son. Priming es evasión, no tiene una traducción muy feliz. No está directamente accesible al plano de conciencia, porque uno le puede explicar a otra persona cómo maneja, pero digamos,
eso no tiene que ver con la memoria implícita en sí misma, sino con lo que uno trata de conceptualizar a partir de eso que sabe hacer. Es automática, no requiere atención, es lenta e inflexible y se considera suficientemente confiable. Es decir, raramente nosotros modifiquemos por intrusión, por algo que se nos meta externamente, algo de la memoria implícita. Por eso lo que uno aprende a hacer mal, difícilmente después lo aprende a hacer bien. Lo que empezó como un vicio sigue siendo igual. Es más difícil modificarla. La memoria semántica, dentro de las dos son, entonces dijimos, explícitas, pues se pueden comunicar, se diferencia de la memoria episódica también. El conocimiento general es el conocimiento general que tenemos del mundo, es como nos contextualizamos. Es independiente de un contexto temporal en particular, y es el ejemplo que di. La otra está totalmente relacionada a lo biográfico nuestro. ¿Va? ¿Cuáles son los ejemplos, las memorias no declarativas? La primera es la procedural. Creo que es la forma más clásica y fácil de entender y tiene que ver con hábitos de vida. Digamos, el caminar es una memoria procedural, el comer es una memoria procedural, el manejar, la bicicleta es una memoria procedural. El condicionamiento tiene que ver con el clásico experimento de Pavlov, es decir, la asociación estímulo-respuesta. Y es una forma básica de aprendizaje que es perdurable en el tiempo y persiste por estructuras distintas a las de la memoria explícita. Por eso esta prevalece mucho más tiempo en las enfermedades neurodegenerativas y en las que nos tenemos que apoyar cuando le damos rutinas a los pacientes. Perdón, hace poco recibí un mail justo con un chiste sobre eso, que está el perro de Pavlov, que dice, miren cómo cada que salivo, Pavlov saca la libreta y anota, como dando la vuelta al experimento, ¿no? Como que el condicionado era Pavlov, ¿no? Sí. Bueno, y el priming es un poquito más confuso, porque en realidad algunos consideran que condicionamiento y priming no son diferenciables. Pero en realidad sí tienen que ver. Acá hay estímulos previos que facilitan, aunque sea de forma inconsciente, el aprendizaje de nuevas habilidades y que no necesariamente están directamente influenciados por un condicionamiento temporal. Por ejemplo, es lo que sucedería con el aprendizaje de las lenguas, por ejemplo, o con la adquisición de modalidades similares cuando uno hace un aprendizaje, con ciertas habilidades. Por eso muchas veces uno dice, un jugador de fútbol es jugador de fútbol, pero generalmente también es más hábil para aprender otros deportes, ¿no? O una persona que, más allá de que el latín tenga una rama y todas las lenguas tengan que ver en un grupo y en otro, generalmente el aprendizaje de una lengua facilita para el aprendizaje de otra lengua. Y eso tiene que ver más con el priming. Y también está muy estudiado porque como forma de memoria no declarativa y dependiente de otras estructuras es a lo que se apunta en la neuroplasticidad de los pacientes que tienen muy poco margen cognitivo en las enfermedades neurodegenerativas. Estos son, por ejemplo, experimentos de condicionamiento y en pacientes con Alzheimer muy severo, no nos vamos a meter, pero lo que intentan es en formas moderadas y severas probar la adquisición de nueva información ahí cuando hay una caída completa de la memoria explícita. Esto vamos a pasarlo. Decimos que entonces en la memoria, esto lo dijimos al principio, había una codificación, un almacenamiento y un recuerdo. Y que todo esto se da punto de partida de una evocación. Esta codificación es la que ella nombró cuando dijo, la información se transforma dentro del almacén. Yo tomo esa información y de alguna manera la sistematizo para guardarlo. Cuando la guardo, eso va a un archivo, ese es el almacén. Y cuando lo recuerdo, la traigo por evocación. Ahora, la evocación puede ser evocación libre o evocación facilitada por instancias de reconocimiento, que es lo que hicimos con los 7 enanitos. Nos acordábamos de 2 y cuando vimos la exposición a distintas palabras nos acordamos de más. Y cuando dijimos 2 tenían que ver con emociones, entonces nos acordamos de más. Eso tuvo que ver con cómo codifiqué la información, cómo la guardé en el almacén de forma ordenada y cuando la traje, cómo me facilité el hecho de irla a buscar. Y son fenómenos separables, ¿tá? Y tienen que ver con distintas estructuras
neuronales. La codificación es automática, pero requiere esfuerzo, ¿tá? El esfuerzo cognitivo, y es altamente dependiente del agotamiento la codificación. Por eso es que la hora del estudio debería ser cuando uno está bien descansado, ¿tá? Ahora, ¿cómo codifico? Codifico de distintas maneras y cada uno tiene entrenado eso con algo que tiene que ver con lo biográfico. Se puede codificar por significación, y eso es una forma de enagrama. Se puede codificar por acústica, se puede codificar por visión. Hay gente que dice, bueno, estudié y me acuerdo que estaba acá en la página, esto que vi estaba en este lugar. Hay gente que dice, bueno, para estudiar anatomía, Propapacu, Flecop, mamá esa acróbata en 2 circos, y hay gente que saca por acústica, y eso tiene que ver con distintas capacidades. No todos funcionamos de la misma manera, pero todas son formas de codificación posibles. Hay posibilidades de ayudar a esa codificación, y la forma más clásica es la mnemotecnia. La mnemotecnia viene de Simone, lo que se decía es que cuando estaban en una gran comilona, se vino abajo el techo y él fue capaz de restablecer quiénes estaban en esa comida, a punto de partida de establecer vínculos de cercanía o de lejanía. Y la mnemotecnia lo que hace es esto, codificar, fragmentar, manejar ítems en unidades familiares o manejables desde los puntos de vista que yo les dije, sean fonológicos, visuales o semánticos, utilizar acrónimos, por ejemplo, mamá es acróbata en 2 circos, y acá hay, por ejemplo, algunos que nos sirven como ejemplo. Fíjense, si yo les digo de este número, ¿no? ¿Cuántos recuerdan? 4, 9, 66, 2. Y si lo hacen así, lo mismo, eso sería una regla mnemotecnia de acá. Ahora si lo miran así. Eso es lo que vos decís. A veces es más simple. Otra vez, hay gente que vino la película Una mente brillante, aparte de estar alucinado, y veía se en todos lados. Hay gente. ¿Cómo puedo ayudar a esa codificación? Por jerarquías. Organizo los conocimientos bajo conceptos más estrechos. Así es como generalmente uno sistematiza. Los zoólogos tienen este tipo de estudio. Por ensayo, repetición consciente de la información. Eso es lo que nos pasa en los primeros años de medicina. Aburridísimo. Y la probabilidad de recuerdo, bueno, el efecto primario, la caída y el efecto final. Con la prueba de ensayo, que es lo mismo que vimos, pero visto de otra manera, lo mismo que veo de los recuerdos al principio. Claves para el recuerdo. Recordatorios de información que no podríamos recordar de otra manera, guías donde buscar la información, efecto de contexto. ¿Qué es el efecto de contexto? El efecto de contexto es el que le pasa a nuestros pacientes dementes, por ejemplo. No reconocen al familiar. Pueden no reconocerlo en cualquier momento, pero es mucho más difícil de reconocer un rostro fuera del contexto en el que vive ese rostro. Es decir, me encontré en la playa con un compañero de residencia de cuando hice clínica. Mucho más difícil que lo reconozca que cuando lo vea dentro del hospital vestido de blanco. Ese es el contexto. Es lo mismo que pasa, bueno, voy a dar los ejemplos adelante, cuando yo estudio en un ámbito y recreo ese ámbito para intentar recordar. Y hay muchos experimentos con eso. Uno de ellos les hacía recordar en una balsa en el agua y en terreno firme. Y los exponía a los recuerdos cruzados en el territorio y en el mismo lugar. Y recordaban más los que estaban en el mismo lugar. Ese es el efecto contexto. La sebación es ese efecto inconsciente que tiene que ver con el priming de asociaciones particulares que uno establece. Acá está el ejemplo que los digo, tierra, agua, agua, tierra, y coincidencia, fíjense, en un experimento. Y este es otro efecto del contexto, la congruencia con los estados de memoria. ¿Cuál es el ejemplo típico? Bueno, acá es claro para los varones, pero para generar, no somos muchos varones, no me conviene esto que va a venir. ¿Esta película la vieron? No. Tendencia a recordar un mismo contexto. Estos tipos hicieron una experiencia solteros, se drogaron, los drogaron, no se acuerdan qué pasó. Bueno, una de las cosas que dicen es que volver a emborracharse para recordar lo que pasó. El contexto de... Pero a veces es verdad, como y esta es la típica, discusiones de pareja.
mismo. La mujer se acuerda de todo lo que uno no quiere que se acuerde cuando uno discute, porque se puso de esa manera, de la misma manera que cuando uno se mandó a la previa. Eso es congruencia del humor. Bueno, lo que vos preguntabas con respecto a lo que uno se olvida y lo que uno recuerda y lo que dijo el anterior. Hay interferencias. El olvido desde el punto cognitivista también, para olvidar se requiere energía, se requiere un proceso cognitivo. Y entre otras cosas, ese proceso cognitivo que se requiere es la interferencia, la confusión. Y hay una interferencia proactiva, que es anterógrada, y retroactiva, que es retrógrada. Entonces, es el efecto deductivo del previo aprendizaje sobre la posibilidad de recuerdo de la nueva información. Es decir, acá lo que yo estoy aprendiendo ahora me va a condicionar lo que voy a aprender más tarde. Y acá lo que estoy aprendiendo ahora me va a confundir lo que aprendí. Y obviamente está totalmente condicionado con la similaridad, o sea, lo similar que sea esa información. Si yo trato de estudiar 3 módulos de la materia en ese mismo día, en ese contexto, muy probablemente confunda conceptos. ¿Tá? Sobre todo si son cosas crípticas, digamos. Si uno se pone a estudiar 3 conceptos filosóficos en un ratito, muy probablemente salga una ensaladita de todo eso. Eso es proactivo y retroactivo. Y eso tiene que ver con la ronda y el aprendizaje cuando uno está en ronda, del que hablábamos. Acá está la interferencia y el olvido, de lo que hablábamos también al principio como ejemplo, de antes y después de dormir, y tiene que ver con el efecto del sueño sobre la memoria en sí misma. Estos son pacientes a los que se los expone a un mismo recuerdo después de dormir y luego de permanecer despierto. Estas son las horas transcurridas desde el aprendizaje en sílabas y el porcentaje de sílabas recordadas. Fíjense una y otra curva. ¿Tá? Esto sin interferencia, ¿no? De por medio. Bueno, ejemplos de amnesia, para ir un poquito a lo que es el correlato temporal. ¿Vieron la película Memento? Si no, hay otra que es de una mujer que la trata de enamorar siempre de la parte romántica. Como si fuera la primera vez. Yo la que digo es la que se quiere borrar, que se enamoró de alguien, después se vuelve a enamorar de la misma persona. No. Es que el pibe está enamorado, la tiene que enamorar todos los días porque ella se olvida. Bueno, hubo un paciente HM al cual tuvo una epilepsia intratable. Acuérdense que la epilepsia refractaria, que ahora es la resistente a fármacos, cuando dijo Ana Malmierca, porque en realidad hay otras posibilidades, cuando las crisis son incompatibles con una calidad de vida aceptable. Una de las posiciones es hacer una trayectomía, o en este tiempo pasado lo que hacían era ablacionar el temporal. A este HM le ablacionaron el temporal bilateralmente, con amígdala y hipocampo, el temporal. El muchacho quedó con una amnesia anterior completa, es decir, no era capaz de recordar nada nuevo. De forma retrógrada, desde 2 años antes, que después fue recuperando, y de forma anterógrada desde la cirugía en adelante. Lo interesante es que sí podía adquirir información procedural, pero no podía adquirir información episódica, declarativa. Bueno, con lo semántico hubo un gran problema, porque este paciente HM fue recontra estudiado, fue un conejillo de India, aparte él aceptó participar, así que lo usaron para tesis. ¿Por tracto de tu servicio? ¿Cómo? No, HM es un caso clásico. No, en la época de los 40. Y por ejemplo, una de las cosas que se presentó a duda es que en uno de los reportajes le preguntaron sobre qué era ser astronauta. Y él respondió lo que era ser astronauta. Lo que pasa es que cuando le hicieron la ablación no había proyectos de la NASA. O sea que en algún momento incorporó esa información. También sabía que a un presidente lo habían matado y no había vivido previo a la cirugía el asesinato de Kennedy. O sea que algo de información semántica o episodio quedaba, pero era fragmentaria, no podía incorporar nueva información. ¿HM era capaz de recordar algo de música? Sí, sí, porque hay una disquisición. En realidad lo que sucede es que el temporal, la ablación bilateral da una amnesia severicida anterógrada. Sobre todo si involucra la amígdala
el giro parahipocámbico y las proyecciones hacia el frontal y la corteza de asociación parito-occipital. O sea, cuando se ablaciona el temporal completo es terrible. El hipocampo lo da, pero en menor grado. Si se saca la amígdala sola, va el Kramer-Busi que vimos. Si no es bilateral y es izquierda, la amnesia es más verbal, es semántica, declarativa. Y si se saca el derecho, es más tonal. Ahora hay un concepto que tiene que ver con lo declarativo y semántico, que por ejemplo, los sustantivos abstractos dependen más del temporal izquierdo y los concretos del temporal derecho. Entonces uno le hace hacer una abstracción como por ejemplo, ¿qué relación establecería entre libertad y justicia? Bueno, una lesión temporal izquierda lo haría mejor que, o lo haría peor que una derecha. En la derecha por ahí se involucra más lo concreto, por ejemplo, mesa y silla. ¿Se entiende? Pero eso lo que es importante. El HM lo que tuvo es una resección bilateral. Y eso da una amnesia como la de Memento, da una amnesia como la de la película que vos viste, bueno, y como la de HM, que fue un caso real. Después de BR, que ¿La de corto plazo sí está afectada? Si no hay anterógrada. Lo que pasa es que mientras el paciente interactúa y está en memoria de corto plazo y de trabajo, está esa memoria, se da vuelta, te vuelve a ver y no te reconoce. Lo facial es derecho, por ejemplo. Los rostros, que eso lo vimos, ¿se acuerdan en el síndrome global? Es más derecho el reconocimiento facial. Pero acá la de HM era bilateral. Hay un video en YouTube de un padre profesional que es una amnesia anterógrada de la I. Candela, ¿no? Yo no me lo vi hace poco, Sí. claro. Es una persona que tuvo un accidente, el paciente policías en acción y está en YouTube. Y de pronto lo muestran cuando recobra la conciencia, de pronto dice, ¿dónde estoy? Tuviste un accidente. Y Candela, que es la hija, no, y Candela está en la casa de una amiga. ¿Y dónde estoy? ¿Y qué pasó? Y Candela... Eso se llama una amnesia global transitoria. Eso es lo que estábamos hablando con Julieta de presentarlo como casos diferenciales. Pero la amnesia global transitoria, que generalmente, en realidad no se sabe muy bien qué la establece, desde el punto de vista neurológico hay dos teorías, o hubo dos teorías fuertes, que era isquémica o ictal, a nivel de hipocampo. Ninguna de las dos se probó. Hay un estudio de Ruggiero, que es de acá de Argentina, que probó que había hiperintensidades entre dos que podrían tener un refuerzo isquémico, y lo único que tuvo una asociación importante, que no se sabe por qué, es un flujo de la yugular, del lado ipsilateral de esas lesiones. O sea, se supondría que hay una estasis venosa a nivel temporal hipocámpico y que eso tendría un correlato con la amnesia global transitoria. Pero lo que se sabe es que la amnesia global transitoria es un periodo de amnesia anterógrada con un parche de amnesia retrógrada que generalmente tiene que ver con la exposición a un evento que es estresante a nivel emocional. En pacientes que están predispuestos a tenerlo, porque estos pacientes lo vuelven a repetir generalmente este evento, en el cual hay hasta 24 horas de amnesia anterógrada. Anterógrado quiere decir que no puede incorporar nueva información al almacén de largo plazo, está en el de corto plazo, no queda. O sea que te preguntan, ¿y dónde estoy? ¿Qué me pasó? Se lo explicas al rato, ¿y dónde estoy? ¿Qué me pasó? Pero a nivel retrógrado está indemne, o sea que eso que sale en las telenovelas, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi marido? Eso no es una amnesia transitoria, y eso es una forma de... A lo sumo hay un parche retrógrado que incorpora el evento traumático. Y por eso todavía hay una disquisición de si no es funcional esto. La realidad es que uno lo ve, yo vi poco, 4 o 5, porque es frecuente, porque los internan a la guardia, le piden un diagnóstico de AIT, llaman al neurólogo, y el paciente hay que esperarlo. Obviamente uno siempre ante el buco le pide la resonancia para ver si es algo de un evento isquémico, pero generalmente es un paciente que va a ir recuperando y en el plazo, digamos en lo temporal, va a ir recuperando y le va a quedar un parche de 2 horas. O sea, la persona... Le va a quedar un parche de 2 horas de amnesia que no va a recuperar en el resto de su vida, lo más probable, y que puede volver a repetir los ¿Anteriores al evento? A mí yo tuve una pasada. desde el evento en adelante. Y se repitió. Yo una paciente que tengo un efecto traumático. Tampoco, o sea, me la derivan a psiquiatría y tampoco hay mucho para hacerlo. O sea, con el Esa es una amnesia global transitoria. El principal diagnóstico diferencial es con la amnesia disociativa, o con la fuga disociativa, que es del espectro de ustedes más que nuestro, que se da, que ahí sirve el psicodiagnóstico, puede ser un tipo de personalidad en particular, y que uno en lo semiológico establece el diagnóstico diferencial por hacer el recorte del tiempo de amnesia. La amnesia disociativa generalmente escapa un poco esa temporalidad con el evento y se olvida o de un hijo, o de un primo, o del esposo, o de ella, o de datos biográficos de ella, que a uno le hace un poco de ruido. Claro.
Y generalmente tiene un componente de fuga disociativa, se va del evento traumático, hay cosas que exceden. Después hay otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Como los que vio Ana Malmierca, que son el Llama-View, ¿no? Y hay un tipo de amnesia que es topográfica, que se llama amnesia topográfica transitoria, que si uno la interroga también es más corta, tiene que ver más con la derecha que con la izquierda. O sea, si la amnesia global transitoria sería del hipocampo izquierdo, del temporal izquierdo, la salida derecha, donde el paciente dice, bajé del colectivo, por un rato no sabía dónde estaba, no sabía si me iba para allá o si me iba para acá, no sé, y desconocí el lugar, pero todo lo demás estaba indemne. Esa es una amnesia topográfica transitoria. Bueno, entonces acá, la retrógrada es la pérdida de la memoria pasada, la anterioridad la imposibilidad de generar nueva memoria. Ahora, ¿se acuerdan dónde estaban cuando pasó esto? De Baja Israel. Entre Mañón, el 11. ¿Se acuerdan todos? Bueno, eso tiene que ver con el recuerdo relámpago. Lo estudiaron mucho con el caso Kennedy. Generalmente uno codifica muchísimo más o tiene un recuerdo mucho más vívido de aquello que es traumático. Se estudió en Estados Unidos con el caso Kennedy y con el Challenger. Ahora, todo lo que eso que nosotros decimos, estoy seguro porque yo de esto me acuerdo, 25% fueron absolutamente incorrectos. Y 50% recordaban poco o nada sobre el evento. O sea, que es muy inconsistente. Y esto es más que carne de Iván, carne de abogados. Porque lo que sucede en esto es que se utiliza mucho en los juicios. Cuando el evento es traumático, el testigo se saca de encima. Uno tiende a codificar las cosas permanentemente, que es lo que ella decía, consciente e inconsciente. Hay un experimento en el cual le proyectan un video de un choque en el cual hay una voz en off que a uno lo describe como golpe y a otro como estrellado. Y cuando le hacen reproducir y le pregunta, ¿fue un estrellado? La imagen, ¿no? En su memoria, le dicen cuántos estrellados y cuántos golpes. Y fíjense la diferencia, porque codificaron lo verbal con lo visual y la reproducción era completamente distinta. Eso es muy utilizado bueno, vos estás haciendo legista ahora, se utiliza mucho para influenciar o para descartar al jurado, a un testigo. O sea que lo testimonial que tiene que ver con esta memoria, si bien está mucho más vívida, no necesariamente es real. Bueno, esto no importa. Segundo puesto del experimento. Fíjense esto. ¿No? Yo dije que en la memoria participaban distintos eventos, entre ellos la codificación y lo que pasaba de lo sensorial a lo de corto plazo y a largo plazo implicaba la atención. Fíjense este video. Acá lo que les piden es que cuenten el número de pases que se hace el equipo. ¿Ya lo vieron este? ¿Cuántos pases se hace el equipo, Nero? ¿Cuántos pases? 13. ¿Los tenían? Ahora, ¿alguno de ustedes vio al oso que pasó por la mitad del escenario caminando? Ahí va para atrás la presentación. Fíjense bien. En la mitad de la pantalla, ¿lo ven? Al oso haciendo un walking. El tema es que uno fija la atención. Y cuando uno fija la atención, está haciendo una focalización en una parte de lo que está sucediendo. Y eso es lo que puede codificar. Y eso es lo que puede almacenar. Por lo menos en el plano consciente. Porque hay ejemplos de que con hipnosis y otras técnicas uno puede ver qué sucede con todo esto. Eso sería la atención espontánea y la voluntaria. Claro, la paraproxexia, por ejemplo, se define por el detrimento de la voluntaria con el voluntario. Claro. Para mí, yo conocí este género y es algo que nos pasa a los médicos. Por estar buscando lo que estamos buscando, haciendo otras cosas, nos perdemos algo enorme. Sí. En realidad, sí. En realidad lo que pasa con los médicos, no sé si solamente por la atención, que sí, obviamente te participa, sino por cómo el pensamiento médico es un pensamiento abductivo, digamos. No es un pensamiento ni deductivo ni inductivo. Si uno está en matemática, uno tiene un axioma,
ese axioma, que es una verdad absoluta, deduce. Es un pensamiento racional en el que no hay errores, no hay posibilidad de error. En el pensamiento inductivo, digamos, más biológico, uno dice, bueno, junto un pato, 2 patos, 3 patos, tienen pata, tienen cola, bueno, los patos tienen patas y cola. Es un pensamiento inductivo de lo particular a lo general. El médico tiene una forma de pensamiento que es más parecida a la de Sherlock Holmes, que es, bueno, si tengo en una bolsa de bolitas verdes en mi casa y estoy caminando por la puerta de mi casa y me encuentro una bolita verde en el medio de la calle, debe haberse caído de mi casa, porque lo que conozco es mi bolsita de bolitas verdes. Ahora, puede haber pasado que un tipo en auto tiene una bolita verde. En realidad, lo que uno hace es fragmentar, porque lo que uno va desde los síntomas a un síndrome que uno conoce, en el cual ya tiene que establecer la presunción de que puede estar pasando en un paciente, y uno fuerza desde un pensamiento abductivo ese fenómeno. Muchas veces nosotros decimos, tengo 2 elementos de un síndrome y le faltan un montón más, pero debe serlo, y empieza a tratarlo para ese lado. Es un pensamiento que es fuerte porque es con lo que tenemos que lidiar, pero está muy sujeto a errores, y eso es lo que nos expone a los abogados. Nos podemos equipar muchísimo, pero es con lo que tenemos que lidiar, más allá de la atención, pero creo que viene más por el lado del razonamiento pero es lo que nos pasa en las clases con los celulares, yo diría, o con estar atendiendo otras. Bueno, el fenómeno del cóctel es otra forma atencional en la cual tenemos un procesamiento en paralelo. Muchas veces uno está escuchando una conversación general y al amigo que le está hablando de costado, y uno fragmenta la información, ¿verdad? Y la codifica de forma diferente. No nos vamos a meter en la anatomía de la memoria porque lo voy a tomar, digamos, sepamos que hay estructuras clásicas que las retomamos en la clase de demencia. Hablamos del temporal, que es primordial para la memoria declarativa y explícita, del hipocampo, de las amígdalas, y después del diencéfalo como estructuras principales. Pero hay otras estructuras que no necesariamente están relacionadas con la memoria, o son clásicas de la memoria, como el prefrontal, que vimos en la parte del oval, pero que sí están relacionadas con la memoria de trabajo, y que vamos a tomar en lo que es demencia frontotemporal, y que tienen que ver con ese ejecutor de orquesta, el que hablamos cuando hablamos de síndromes prefrontales. Y que hay estructuras novedosas que están siendo estudiadas, como el tronco del encéfalo y el cerebelo, que cada vez se incorporan con mucho mayor interés a lo que es el campo de la investigación, y que tienen que ver con lo procedural, que también es una forma de memoria. Pero clásicas tenemos el temporal y el diencéfalo. Bueno, como les dije, hipocampo, mejore su memoria, tip para mejorar la memoria. Estudie varias veces para aumentar la memoria. Invierta más tiempo ensayando o pasando activamente sobre el material. Esto es aburridísimo. Esto es lo que pasa en medicina. Uno le saca lo que es descubrir algo novedoso, pero es lo que va a hacer que perdure en la memoria. Genere material personalmente manejable. Hagan apuntes, mucho más que de grabar una clase. Utilice dispositivos mnemotécnicos en todo, acorten, hagan, que es lo que vamos a intentar hacer activamente en la clase de demencia. Comparen una cosa, ¿saben? Un denominador común sobre el cual hagan cuadros sinópticos y comparaciones. Estudien durante intervalos espaciados, tómense recreos, y que los recreos sean gratificantes. Activen claves de recuperación, es decir, sean sistemáticos en la forma de almacenar y en la forma de recuperar la información. Recree estado anímico y recree mentalmente la situación, por eso lo de los recreos satisfactorios. Minimice la interferencia. A veces eso es dudoso, porque por ejemplo, hay mucha gente que estudia en bares. Eso es ruido blanco. Es mucha mayor interferencia. Una única persona que nos llame de vez en cuando que muchas personas hablando. El ruido blanco digamos, no nos dispersa en lo atencional, pero sí estudiar, lo fragmento mucho con una tele de fondo. Ponga a prueba su propio conocimiento, es decir, lo sé, a ver, plantéese clave, eso tiene que ver con el ejecutivo, es decir, si van a leer un libro o un texto, plantéese objetivos de estudio. Cuando termino de estudiar esto, tengo que saber este punto y este punto, y cuando lo terminen de estudiar, pregúntenselo. Que son los puntos que nos hicimos al principio de esta clase. Pare en el estudio y ensaye esos puntos, y determine si el objetivo que se plantea es el que está cumplido.
por hoy lo vamos a cortar. ¿Dudas? ¿Preguntas? Les prometo que la que viene en patología, porque ahora fue todo teoría.